Hace ya muchos años, el bisabuelo de mi invitado abrió una casa en Madrid para dar de comer a la gente. Desde entonces han pasado más de 100 años y 4 generaciones en su familia dando de comer a todo tipo de personas aquí y allá. De hecho, Nino acaba de publicar un libro que recoge todo este legado familiar. Se llama Las recetas de la Ancha, un viaje por los fogones de 4 generaciones. Y puedo dar fe, de primera mano, de la importancia de ese legado familiar, porque al rato de acabar de grabar con Nino, estaba yo tranquilamente recogiendo la mesa de mi estudio cuando se me cayó fatalmente el libro de Nino, el libro de la Ancha, en el pie, dando de pleno y aplastando los dedos pequeños de mi pie izquierdo. Pude sentir, vaya si lo sentí, el peso de la historia de 4 generaciones de cocineros cayendo sobre mí. Sentí a plomo los Armandos, sentí las lentejas salteadas con gambas y papada de Fischmüller, sentí las tortillas de Gavino, una a una. Sentí la crema de queso que aprendió en Arzac y que le enamoró. Sentí muchas cosas. Dolor y ganas de morirme principalmente. De hecho, la sigo sintiendo una semana más tarde. Esta mañana en el gimnasio me ha preguntado uno de los monitores si estaba bien, porque me veía cojeando y haciendo gestos de dolor en unos ejercicios de zancadas. Y le he tenido que decir que había sido un pisotón jugando al fútbol, porque autolesionarme con un libro es demasiado agazapasta hasta para mí. Lo que puedo decir, sin temor a equivocarme, es que la familia de Nino Redruello es una familia de tapa dura. Una de las primeras veces que estaba yo en Madrid, cuando vine a estudiar, un poco solo, como uno está cuando viene a estudiar a una ciudad que no conoce tampoco tanto, paseaba con un amigo por delante de la Ancha en Príncipe Vergara y me dijo: aquí es donde venimos a celebrar cosas con mis padres y con mis abuelos desde hace años, desde que soy pequeño. Y de hecho, unas semanas más tarde, este amigo me invitó a comer con ellos y a celebrar algo con toda su familia. Y desde entonces, la Ancha para mí es un lugar que te acoge. Cuando firmé mi primer libro, pasé por delante de ese mismo restaurante de la Ancha en Príncipe Vergara y entré, pedí algo y le mandé una foto a ese amigo. Aquí es donde seguimos celebrando cosas. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy viene al hotel para hablar conmigo, para tomarse un chisporroteante Seagram's, Nino Redruello, y vamos a charlar sobre el placer de servir, sobre el mundo de la hostelería, con sus luces y con sus sombras, de errores y de aciertos, de tener cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa, de platos emblemáticos, de clientes, de héroes anónimos entre fogones, de pequeños grandes placeres y de vivir cada día como si fuera el día de la inauguración. ¿Cómo estás, Nino? Pues muy bien, Javier, aquí encantado contigo, en el hotel. Me apetecía un montón que vinieras y poder charlar contigo de muchos temas. Antes de nada, decir que eres el propietario, socio, fundador de muchos restaurantes. Has estado en La Ancha, que es el arroz de tu familia, Fischmüller, las tortillas de Gavino, el molino de pez, de Omar, los hijos de Tomás y toda la marca además también que has creado de Armando. Sí. Un poco delivery, de
vuestros Y ya que, famosos y ya que escalopes. estamos, de nuestro último bebé, el Club Financiero Génova, junto a Azotea Efectivamente, Grupo. que estuve hace poco y te diré que me encantó, la verdad. Sí, Tuve qué bien. una reunión ahí y me pareció un sitio muy, muy agradable. Pues ahí estamos en la lucha. Es un barco tan grande que estamos ahí en la lucha todos los días discutiendo, metiéndonos. Pero bien, bien. Es el tipo de vida y fregados que nos gusta. Ya que estamos, ya que hemos llegado aquí. Y luego también tienes un libro que se llama Las recetas de la Ancha, un viaje por los fogones de 4 generaciones. Que hablas de... Es un libro muy bonito, la verdad, porque más allá de compartir recetas de platos míticos como el famoso Armando y también un poco la historia de cómo se hicieron o cómo nacieron, también te da tiempo a dar un repaso de cómo es un poco ese viaje de 4 generaciones de tu familia, incluso también a nivel business, ¿no? Que es curioso, ¿no? Las decisiones que se toma, que se hace, por qué. Es un libro que disfruté mucho. Sí, aparte de contar un poco la historia y rescatar recetas antiguas y bonitas, cada receta tiene una historieta del porqué de cada plato, porque yo creo que lo que más fascina a la gente es entender por qué se crean las cosas, ¿no? Y a veces te crees que hay un procedimiento creativo maravilloso, increíble, y son cosas tontísimas de simplemente observar la vida con los ojos abiertos y con el culo un poco prieto para intentar sacar de todos los lados, ¿no? Entonces, antes de cada receta cuento la historieta de cada... Y un amigo me dijo al poco de sacar el libro, me dijo, solo me he leído obviando las recetas, solo las historietas de cada receta, y si te las leas todas seguidas, es un poco como la historia de tu familia llevado Claro. un poco random, ¿no? Y, Sí. y me gusta. ¿Cuáles son las que la gente te ha dicho que ha tenido éxito, que se les queda o que les parece interesantes? Pues mira, la de la tortilla de patata es bonita, con la reflexión que hice antes de abrir las tortillas de Gabino sobre la patata de mi madre y la patata de mi padre, y cómo llegué a un consenso para que no se pegaran y tal, ¿no? Y entonces, y el por qué la patata del País Vasco se fríe y se tuesta y das esos sabores y esos dulces. Y sin embargo en Madrid, que es donde es mi padre, pues siempre se ha confitado la patata sin dar ningún tipo de color, ¿no? Y qué aporta cada una de las patatas y tal, ¿no? Y llevado a papá y a mamá, pues tiene gracia. O, no sé, recetas como el fisoto de setas, que hace 20 y pico años yo estaba una noche en La Ancha con mi tío y con mi tía, y a las 12 y pico me dije, venga, os voy a hacer la cena, y les puse a hacer un risotto, hice la cebollita así en blanco, y cuando iba a echar el arroz dije 16 minutos, digo, bueno, nos vamos a ir aquí a la 1 de la mañana, y vi los fideos de la sopa de cocido y dije, anda, pues si le echo el fideo tardo 4 minutos, y acabé haciendo un risotto de fideos que lo llamé fisoto, y que 20 y pico años más tarde siguen las tortillas de Gabino en la carta. Sí, a mí me gusta mucho. Y además me parece que condensa mucho lo que yo entiendo que es la cocina, esto que dices tú de las alitas de pollo que hacéis deshuesadas, Sí. que cuentas que tu amigo Luis de pequeño Sí. casi se ahoga con un hueso de pollo y desde entonces desarrolló una fobia a los huesos, a comer cosas con huesos. Entonces decías, no quiero que mi amigo no pruebe este manjar que son las alitas de pollo. Sí. Entonces ideaste la forma para que las pudiera tomar sin traumas. Exacto. Bueno, es que la vida es eso, ¿no? Observar y intentar proponer. Y es verdad que hay historias muy bonitas como la del propio Armando, que es pues Claro. lo mismo, viene a ser un poco lo mismo. Mi padre es un tío que ha estado toda la vida enchufado a la vida. Y cuando entró aquel tipo tan hermoso con el doctor Caparrós, un cliente de La Ancha, Crear un psicoanalista argentino, ¿no? justo, entonces claro, era un enamorado de la milanesa, que además era enorme él, entonces había que satisfacerle. Entonces mi padre y Gabino, el jefe de cocina de aquella época, cántabro, hicieron el escalope más grande que imaginable, ¿no? Que dijo, el niño, tráeme la paellera, ¿no? Dijo, Sí, ese momento de, en vez de freírlo en sartén, lo frío en paellera. Mi padre, al irse de la cocina, dijo, hostia, lo va a freír en paellera. Y mi padre nos lo contaba siempre como un momento mítico en su vida, ¿no? Sí. Y entonces le hizo aquel escalope y pasó de ser un cliente a luego un plato, a luego el plato estrella, y ahora una marca y un negocio, ¿no? Que tiene mucho recorrido y que vamos a seguir empanando el mundo. Sí. Vino aquí a hablar Marius Carol, director, fue de muchos años director de La Vanguardia, el periódico. Estuvimos hablando aquí y le dije, a él le encanta los restaurantes, comer, escribir sobre ello. Y le dije, oye, cuando has venido aquí en Madrid, ¿dónde quieres ir a comer?
o que a ti que te gusta tanto, que has elegido. Y decía, tengo antojo del escalope Armando. Solo quiero venir al escalope Armando. Llevo pensando en el ave del escalope Armando. Qué bueno. Y desde entonces, lo dijo con tanta pasión, que desde entonces mucha gente me escribe cada vez que se toma un escalope Armando, porque se acuerda de esa conversación y de esa Qué historia. bueno. Sí, sí. Y la historia es muy bonita, la del argentino, ¿no? Que quería un escalope grande y fino, y entonces con la espalmadera esta, ¿no? Con la espalmadera de 1,6 kg que me hace un herrero ahí en Alcorcón, que diseñamos juntos, y ahí venga a golpear. 90 golpes mínimo. 90 golpes. Que un día me puse a contarlos, porque dije, esto hay que contarlo. Claro. Entonces hicimos 10 y vimos cuántos dábamos para hacer la media y salían 90. Entonces dije, pues oye, nos quedamos en 90. Es un buen nombre también para un sitio vuestro, espalmadera, porque tiene como varios... O 90 golpes, ¿no? Sí, 90 golpes también lo había pensado. Sí, están bonitos. Pero es verdad que el escalope es ese plato que nos evoca una emoción de la niñez, que son cuando las emociones eran tan puras y tan bonitas, y que entonces te genera y te haces que te revivas ese tipo de emoción por el cuerpo. Y nosotros le damos mucho al Armando porque llevamos desde que nos hemos criado viendo la magia que cuando llega el Armando a la mesa en la ancha, genera desde los pies un cosquillo y empieza a subir una emoción. Son como 6 segundos más o menos. Sí. Y se quedan como en trance la gente que nunca lo ha visto, y de repente, ¡boom!, esa emoción les llega a la cabeza y les sale una sonrisa que se quedan. Más luego el comentario del gracioso de la mesa y tal. Sí. Es un momento muy emocionante realmente. De hecho, a ti te vi una charla que hablabas que un momento que recuerdas de especial felicidad, paradójicamente fue tú haciendo escalopes lleno de harina, de quemaduras y todo, diciendo, esto es lo que quiero estar y lo que quiero hacer, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy un poco mal de la cabeza, estoy un poco friki, pero es verdad que esa emoción fue pura y real. En la pandemia, cuando nos encerraron y sacamos el delivery de Armando, freíamos, bueno, entre que lo sacamos un poco antes que el resto, tuvimos como mucha acogida, ¿no? Y ahora siguen muy bien, y estamos muy contentos. En ese momento era una locura porque estábamos arrancando. Y yo freía todos los escalopes, pero igual freía 500 al día o en 2, 3 paelleras. Y estaba todo el mundo ahí empanando y yo me encantaba. Y que llegaba a casa oliendo a fritanga, los brazos llenos de quemaduras por todos los lados, porque era inevitable que no te salpicara a la velocidad que íbamos. Y después de varias semanas le digo un día a mi mujer, hostia, es que qué feliz soy friendo escalopes. O sea, es como sentir la plenitud máxima de mi vida. Y era friendo escalopes. Pero lo que no entendía era el por qué. Y quería desgranarme en mí, en esa emoción, ¿por qué? Y la dejé ahí reposar. Y estuve varias semanas sin pensarlo demasiado. Y un día me di cuenta de que realmente el escalope era el plato de mi familia, el plato estrella de mi familia. Yo siempre he sido he tenido mis traumas sobre que no iba a ser capaz de estar a la altura de mi familia porque nos contaban tantas historias desde mi bisabuelo, mi abuelo y tal. Y decir, voy a ser yo el que se cargue el legado familiar, ¿no? Exacto. Voy a ser esa generación, que siempre es un trauma, ¿no? En la tercera generación o cuarta generación, es decir, eso es. llega entre comillas, el niñato que no valora las cosas, sí. Y se carga todo el legado, ¿no? Sí, yo decía, yo la cago, yo lo voy a cagar, yo me lo cargo esto, ¿no? Entonces es verdad que en ese síndrome así un poco que tenía, me di cuenta de que cada escalope tan bonito que salíamos, en ese momento además tan dramático de la pandemia, de la gente encerrada, en ese contexto tan fuerte, mandábamos un golpe de ilusión tan bonito. Y como yo me los espalmaba también y me tiraba todo el día ahí, cada escalope que salía tan bonito para mí era como ser parte y ganarme esa parte de la familia y de estar a la altura. Entonces, la lectura, después de desgranar, significa para mí que cuando admiras a alguien tanto como yo admiraba a mi padre y admiro a mi padre y a mi tío, cuando tienes un jefe que es capaz de ser tan aspiracional 360 en todo, tú el poder pensar que estás a la altura de lo que se te exige ya te genera una felicidad. Es decir, todos los que tenemos responsables y personas por debajo tenemos una capacidad y una responsabilidad de poder hacer felices a los demás si tú eres un gran líder y les llevas de una manera bonita, que es un superpoder. O sea, ¿sabes lo que te digo? Es precioso. Yo lo aprendí aquel día. Que luego lo haya llevado yo a cabo es otra cosa. Pero sobre ellos, yo sobre mi padre y mi tío, aprendí una lección muy bonita. Y ahora que hablabas de lo de los 500 escalopes al día y todo esto, por poner un contexto y hacerme una idea, ¿cuánta gente pasa por
vuestros restaurantes al día, más o menos? ¿Y cuánta gente tenéis trabajando? Por hacerme una idea de, ¿sabes? Un día normal, ¿cuánta gente llega a pasar? Vale, que coman de nuestra comida. Pues vamos a ver. Tenemos como 11 locales, una cosa así. Pongámosle una media entre todos de 200 al día. Pues multiplicamos, ¿no? 2.000 y pico. Sí, más. Porque creo que al mes pasan cerca de 80.000. 70 y muchos. O sea que una cosa así, ¿no? Qué barbaridad. Y tenemos ahora mismo 530 o 540 empleados. Sí. Vaya. Sí, un jaleo. Buenos números. Todos los días siempre pasan cosas. Sí, ¿no? La hostelería es un sector que el ratio beneficio por el jaleo, cosas, tipo de vida e historias que tienes que meterte y fregado y barro, no es el más inteligente. Otra cosa es que me apasione, nos flipe. Yo estoy enamorado cada vez más de lo que significa proponer hostelería y de lo que eres capaz de hacer sentir en un contexto donde hay comida o bebida y que es lo único que sé hacer, básicamente. Además, te he visto alguna vez haciendo algún alegato o intentando quitarle esa pátina de romanticismo a la idea de la hostelería, ¿no? O darle un poco de realismo, que a veces... la gente no tiene una visión un poco idealizada de lo que es vuestro trabajo y tú te encargas un poco de... Sí, tampoco quise... Sí, sé que es un vídeo que tengo en Instagram, pero tampoco quería yo abanderar nada de oye, lo duro que es esto, sino que había puesto un anuncio en Instagram sobre oye, si no te dedicas a esto y quieres cambiar tu mundo, porque cada vez más gente me decía, y tengo, hay gente en cocina que son no psiquiatras, psicólogos, y otro que es de un abogado, amigo mío, y otro de bolsa. He tenido muchos casos estos años que, oye, me apasiona la cocina convertida, y me quiero dedicar a la cocina, ¿no? Y entonces, como yo puse ese tipo de anuncio porque sabía que la hay, me empezó a escribir tanta gente que quería cambiar su mundo a la hostelería, pero me decían que, oye, sí, porque yo llego a casa y le cocino a mi mujer, o porque escribo en Instagram en un blog, o porque cosas demasiado triviales para la fuerza y la implicación que tiene la hostelería. Entonces hice ese vídeo diciendo, oye, iba a esas personas que me habían escrito, pero se nos fue un poco de madre y tuvo una repercusión. Pero es verdad que yo he vivido mucho más tiempo la hostelería antigua que la actual. La hostelería antigua en la que, si te cuento, empezamos a hablar aquí de anécdotas desde crío, desde los 15 años, pues hacemos otro podcast, ¿no? Pero ahora, gracias a Dios, está tendiendo la vida a un tipo de hostelería en el que somos mucho más atractivos como sector. Estamos entendiendo que se puede ser feliz en la hostelería y que tenemos la responsabilidad de explicar a la gente que en la hostelería se puede hacer una carrera, se puede ser feliz, atender, servir a los demás es algo precioso y lo puedes estar haciendo en tu propio trabajo. Tú puedes servir en tus ratos libres o puedes dedicarte a servir a los demás. Y que servir y atender y cocinar es de personas, no lo digo por mí, sobre todo lo digo por las personas que están en el sector general, es de generosos. Totalmente. Es de gente que tiene sus problemas, sus tal, y llega allí y se quita la careta de sus problemas, pone una sonrisa, te piden 3 cafés y vuelves a por el 4.º café. O sea, yo estoy enamorado de mi profesión. Yo soy el que pide 4 cafés por comida. ¿Eras tú? Yo pido mucho café. Entonces, yo seré ese pesado. Entonces, creo que ahora estamos en un momento bonito para la hostelería en el que se puede ser feliz, se trabaja unas horas, puedes tener familia, puedes tener vida. Ya no es la hostelería antigua, ¿no? Entonces, aquel mensaje, pues ya se ha quedado un poco antiguo, si te digo la verdad. Y precisamente, tú también hablas de un poco esa hostelería antigua, de la dificultad que era para tu padre, el tema de los horarios. Te leí también en algún lado, creo que tu padre volvía de Mercamadrid, entre un hueco que tenía se quedaba como en la bañera, ¿no? Sí, lo he contado, ¿no? Sí, que me parece como genial la idea de alguien en la bañera, que me parece muy buena elección de sitio, un sitio donde me puedan dejar en paz, descansar pero no dormirme. Entonces me parece muy bien. Además, eso lo hacen varios escritores. Había varios escritores que trabajaban en la bañera, escribían ahí. Sí. Sin agua a veces o con agua, pero trabajaban ahí como un buen sitio de estirar las piernas y descansar. Pero hablas de eso, de la dificultad que a veces es el tema de compaginar horarios o de
lo sacrificado que es, ¿no? ¿Tú qué, más o menos, cómo te organizas? ¿Qué horario tienes? Pues mira, yo empecé este verano, va a hacer 30 años que pasé mi verano en la Ancha, en la cocina con mi tío. Es decir, llevo en el sector entrando desde hace 30 años. Y me he tirado, pues después de eso acabé COU, estudié cocina en San Sebastián, y ya cuando montamos Santi, mi hermano y yo, las tortillas de Gavino, luego ya con mi primo Caich, pues me he tirado 20 y pico años que libraba el sábado al mediodía y el domingo, que es mucho si lo comparas con mi padre, y lo que libraba mi padre era mucho si lo comparas con mi abuelo, ¿no? Que vino con 10 años a trabajar en la taberna toda la vida, ¿no? Pero, y ahora hace 2 años, porque si me preguntas ahora mismo, hace 2 años pasó una cosa en nuestra empresa muy relevante. Nosotros, bueno, como somos este culo inquieto y nos apasiona proponer hostelería y nos habían venido a buscar y queríamos hacer cosas, tenemos encima de la mesa ya proyectos como el Club Financiero, Molino de Pez, de Omar en el Hotel Thompson, pero sin embargo, como veníamos con esa carga antigua de la hostelería de taberna y una familia en la que sabes llevar una casa y servir y atender, pero no sabes llevar una empresa realmente, pues no teníamos estructura, no teníamos nada, porque es la cultura española del agarre y de que todo lo hago yo y cómo voy a contratar a alguien si lo puedo hacer yo, ¿no? Y yo sabía que no éramos capaces porque Santi estaba más en la Ancha, Caich en las tortillas, yo arrancaba los proyectos, pero yo me moría cada vez porque al final no tienes estructura que te ayudara, ¿no? Y yo le decía a Santi que necesitábamos a alguien que nos ayudara a profesionalizar la empresa, ¿no? Y tuvimos la suerte de que, como el karma, la vida, la energía, yo creo mucho en todo lo que tú proyectas, al final de alguna forma te llega, ¿no? Y apareció una persona con un talento increíble que nos eligió para ser el director general de la empresa y transformar nuestra empresa y profesionalizarla desde hace 2 años, justo ahora. Entonces, he aprendido tanto en mi propia empresa desde este cambio en cómo se gestiona una empresa de 530 empleados, porque yo no tengo ni puñetera idea de cómo se gestionaba una empresa de 530 empleados de hostelería, pero ni la menor idea. Y ha venido alguien que nos ha elegido para enseñarnos a coordinar todo esto. ¿Y esto qué es lo que me ha hecho a mí? Entender, ya me lo explicaba él, al principio no lo entendía, que yo como director gastronómico, friki máximo, llámalo como quieras, me he tenido que elevar de la operativa, de la operación, para que todo fluyera y coger perspectiva de mi propia empresa de otra forma, ¿no? Y esto lo que hace es que mi gestión del día a día ha cambiado. Ya no estoy todos los días en la cocina, aunque ayer, por ejemplo, estaba en el club y estuve en el servicio y voy mucho a los servicios porque lo necesito. Sí. Pero cuando estás en la oficina, por ejemplo, que algo era impensable, ahora puedo aportar en unos procedimientos que tiene que ver a las 500 personas, ¿sabes? No vas de una en una. Y en toma de decisiones más importantes y en el crecimiento o en la estrategia o en cosas que quieres, hacia dónde quieres llevar tu empresa. Oye, pues qué tipo de empresa quiero tener, ¿no? Entonces ahora me ha dado mucho más libertad en la operativa. Yo antes iba apagando los fuegos de todas las casas. Nosotros llamamos casas a los restaurantes. Sí. Y ahora ya no necesito eso porque tenemos una oficina con 28 personas, chefs ejecutivos por encima de las brigadas, un director, un chef ejecutivo que es Manu Villalba, que es increíble, que coordina todo, y lo mismo en operación en sala, todos los departamentos del mundo. Entonces, eso también que hizo, también lo hemos... O sea, fue una cosa bonita de decir, oye, un salto sin red, porque no conocíamos tampoco a Vicente, pero la naturalidad de todo como había ocurrido era tan bonita que al principio, cuando tú empiezas a crear una oficina con 20 y pico salarios de más, una estructura con chefs ejecutivos y muchos salarios, pues todo ese EBITDA que decís los que sabéis de esto empieza a bajar y tal, ¿no? Y dices tú, Santa Rita, que esto vaya bien. Pero cuando todo empezó a coordinarse, empezó a subir el EBITDA otra vez, a recuperarse, y ahora andamos pues el mismo porcentaje de vida que antes de esta transformación profesional, con mucha más facturación, ¿no? Y preparados para hacer realmente llevar la empresa hacia donde la queramos llevar. Y es una suerte, y por eso me gusta compartirlo con la gente, ¿no? Que al final en la hostelería tenemos todavía ese mal endémico antiguo. Yo heredé la Ancha pues con el libro de reservas, que era, o sea, el libro de reservas de Codorniu, y el libro de contabilidad de ese libro con la raya roja y las rayitas azules, ¿no? Y cómo ahora está la empresa es una cosa que me gusta contarla para que la gente no tenga miedo en apostar por profesionalizar un sector con gente que viene incluso de otros sectores. Necesitamos levantar la mano y pedir ayuda, ¿no? Sí. Además, yo tengo buenos amigos que se dedican un poco también a esto, de gente de Brandelicious, gente Alejandra Ansón y Miguel Bonet de Ansón y Bonet, los de Mesanco ahora,
que son gente también que muy inteligente, muy apasionada de la gastronomía y que da también ese enfoque que tú dices de a veces profesionalizar, a veces pues aportar algo de a veces esa frescura o ese conocimiento a los procesos, ¿no? Y es curioso cómo, bueno, aparte que o sea, gracias a Dios hay ahora este tipo de empresas que te ayudan, ¿no? De Food Manager también, con Paco Cruz, y con Alejandra y con Miguel, que colaboramos y son increíbles, tienen una sensibilidad especial que te pueden ayudar no solamente en esta personalización, sino en esa sensibilidad hostelera, o sea, ya es la leche. Pero lo que sí que es verdad es que yo, en mi caso, al soltar un poco esa operativa, y al tener datos, es decir, con la personalización de la informática, de los ordenadores, yo soy más persona. Sí, te entiendo, ¿sabes? Perfectamente. O sea, yo estoy encantado porque yo me doy cuenta que el Nino de ahora mola mucho más que el de hace 4 años, ¿sabes? Ya. O sea, yo soy más persona y soy una persona más bonita y más preparada para liderar mi empresa de lo que era antes. Es bonito ese proceso, ¿no? Y que dices, a veces nos estancamos, ¿no? Creemos que ya nadie nos puede enseñar nada nuevo en lo que nosotros conocemos bien, y a veces es bonito el reconocer que, oye, es compatible, ¿no? O sea, yo sé mucho de esto, pero puedo saber más dando un salto y me puede propulsar, ¿sabes? Sí, total. O sea que es un momento. El otro día, mira, estuve tomando un cóctel con un amigo periodista que trabaja en El Confidencial, que escribe en muchos sitios, está en El Confidencial, se llama Abraham Rivera, que es un tipo muy apasionado de la gastronomía y sabe mucho y le gusta. Y le pregunté, le dije, oye, ¿tienes algún sitio nuevo en Madrid que te haya gustado, algún sitio que te haya sorprendido? Y me dijo, mira, de los que más me han gustado últimamente y más me ha sorprendido, las tortillas de Gabino. ¿De verdad? Sí. Y me dijo, ya sé que es una respuesta a lo mejor que no te esperas porque pues lleva desde 2006 eso, sí, por ahí. Y me dijo, pues me pareció espléndido, un servicio perfecto, había ambiente, era divertido y de esto que dices, estaba feliz ahí en ese momento, y que a veces como son Madrid y la hostelería a veces un poco cruel con esto, ¿no? Que somos un poco junkies de la novedad, ¿no? Y que me dice, pues a lo mejor te esperabas algo más más novedoso, y me dice, pues yo te recomiendo ir a las tortillas de Gabino porque otro día fui ahí muy feliz. Qué bien, joder, me das una noticia maravillosa, me flipa. Sí. Es verdad que lo que dices tú ahí, como la hostelería está yendo a que pasen más y más cosas en los restaurantes, de repente el comentario de él, ¿no? Fue como, no pasaba nada, o sea, no se subían a las mesas a bailar, no había fuegos artificiales y todo fluyó de una forma confort, agradable, y de vez en cuando apetece. Pero y las novedades también tienen que haber, ¿eh? O sea, tiene que haber de todo. Por supuesto, porque a veces, eso, yo le pregunté por un sitio que te haya sorprendido, que te haya una novedad, ¿no? Y no dejó de ser algo que le haya sorprendido y que en cierto modo era una novedad, pero con cierta distancia. Y es verdad que hay lugares y sitios que ha pasado el suficiente tiempo para que funcionen de una manera especial, distinto, que tiene ya ese toque de la longevidad de un restaurante y que sabes que todo está... ¿Cómo era lo que decía tu abuelo, tu tío, lo de cada cosa en su sitio y su sitio? Y un sitio para cada... Mi abuelo. Sí, ¿no? Nos decía, cada cosa en su sitio. Sí, yo últimamente me preguntan, ¿qué tal estás? Y siempre digo, está todo en su sitio. O sea, siento que ahora en la vida está todo en su sitio, ¿no? Mi familia, mis hijos, mi padre, mis hermanos, la empresa... Pero a mí cuando yo voy a sitios que me gustan de toda la vida, o sea, no que tengan a lo mejor 107 años de historia, pero que sitios que ves que funcionan bien, que la gente va, todo esto, cuando voy me encanta ver eso, cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Me gusta que dices, ese calendario está bien puesto ahí, ese souvenir que le trajo un cliente está bien puesto ahí. Sí, es que ese cuadrito está fenomenal puesto ahí, ¿sabes? Que no sé, que todo encaja. Sí. Es que lo que no... La gente no se da cuenta, o sí se dan cuenta, es que todo lo que hay en un restaurante o un espacio gastronómico, hay una simbología increíble. Todo tiene un significado. Y todo lo que haya un logo en el azucarillo, que haya lo que dices tú, el calendario, los detalles, todo es consecuencia de una persona con unas emociones, con una ilusión, con una inquietud, que te quiere contar algo. Y hay un mensaje detrás de cada cosa. Siempre hay un mensaje. Y hay mensajes que son pásatelo guay y súbete encima de la mesa a bailar, que es maravilloso y que es genial. Y hay otros mensajes que son
de una familia que lleva 100 y pico años y que tal, y que te cuenta en ese pozo de los materiales una historia de esfuerzo, y son otro tipo de mensajes diferentes, bonitos, pero que también son preciosos sentirlos, ¿no? Y cuando vas a un Lucio, vas a esas casas antiguas, ¡buah! Es que te estremece, es que te emocionas. Y es bonito sentirlo. Y Sí, yo soy un adicto a ir a comer a restaurantes e intentar desgranar esa simbología. Sí. Y, por ejemplo, tú que... Esto es una pregunta complicada, ¿no? No me vayas a pillar, ¿eh? No, sintetizar, pero, por ejemplo, tú... mandamientos que has aprendido para abrir un negocio, un local en Madrid o en cualquier lado, que también habéis abierto en Barcelona, has colaborado en algo en Zaragoza. ¿Cuáles son esos mandamientos que has aprendido de... Mira, es una tontería, pero tener esto muy claro a mí me ha ayudado muchísimo a darme cuenta? Pues mira, te voy a decir, yo he cerrado la gabinoteca. O sea, he hundido un negocio, o sea, para que me entiendas. De un hotel en Pesquera nos echaron, que luego es verdad que no lo cuento, pero luego nos llamaron y ya no quisimos volver, pero escucha, nos echaron. Me he ido a Grecia a abrir un restaurante y al año se cerró. Me he ido a Miami con Pachi a abrir un restaurante, un Tatel, y al año y pico es verdad que llegó el huracán, no sé qué, pero también se cerró. O sea, con Manu Campos, ¿no? Sí, con Manuel Campos. Sí. O sea, es decir, no tengo ninguna llave de nada. De nada. Lo que tengo son unos valores de mi familia que nos los regalaron básicamente, que a mi padre se lo regaló su padre, y que son ese inconformismo en el que vives, lo que te decía antes, con los ojos muy abiertos, pendientes de sacarle valor a todo el rato, y con ese punto de un poco en el nervio del cuánta gente entrará hoy y tal, ¿no? Y es verdad que nos damos cuenta que mi hermano Santi, Ekaich y yo, pues nos desvivimos por cada cliente, por cada plato, por cada atención, porque entren por la puerta y no haya nadie para... O sea, nos va la vida en cada acto que podamos. Yo creo que por la responsabilidad que hay que alguien te haya elegido en un momento de su vida en la que no sabemos si estará mañana o pasado, ahora con esta vida loca que tenemos además, y ese momento es especial y nunca se va a repetir, y va a ser un momento en el que una persona ha elegido a otra persona para estar con ellos, y que todo fluya, disfrutar, sentir, comer, alimentarse, placer. Entonces, esa responsabilidad es muy grande, y nosotros no hemos sabido llevar empresas, pero sí hemos sabido desvivirnos por cada cliente que entra. Toda la vida, y no hemos hecho otra cosa. Y creo que además el no haber tenido empeño en querer crecer con una estrategia de crecimiento nunca, sino atender bien todos los días, es lo que nos ha permitido ser libres, porque la ancha, que era mi miedo, y pues está más bonita que nunca, y lo que vamos haciendo por ahora, pues con algunos bien y otros no, vamos creciendo a un ritmo bonito, no tenemos ninguna necesidad de crecer por ningún motivo, somos libres. Y eso yo creo que ha hecho que hayamos ido dando los pasos despacito, y que ahora estemos en un momento de madurez, de conocimiento, en el que estamos en el momento de la hostelería donde tenemos que estar, ¿sabes? Aparte de ese punto, mi padre, mira, tiene una frase, mi padre es muy de frases, pero es que son muy buenas, y él las ha vivido así siempre. Mi padre siempre dice, todos los días es la inauguración. Y yo le he visto a mi padre trabajar cada instante que está en la ancha con esa intensidad de que es la inauguración, es decir, me lo estoy jugando todo el rato. ¿Qué pasa? Que vivir así no mola. O sea, mola más irte a jugar al pádel a las 2:30 y estar con los colegas y relajarte y pensar que la vas a petar todos los días. Eso es más tranquilo, más satisfactorio y más fácil. Pero es verdad que si lo sabes llevar de una forma, valorándolo, gestionándolo, se puede ser igual de feliz y te mantiene más enchufado. Santi siempre me dice que mi hermano, porque yo soy el del creativito de ¿y si montamos no sé qué y ponemos esto y tal? Y Santi siempre me baja los pies a la tierra. Te saca el Excel, te sí, dice. No, pero más todavía, y siempre me dice, todas tus ideas están muy bien, y la verdad es que ha confiado siempre en mí, pero siempre me dice, pero no te olvides que como no comas rico todos los días, chapas. Ya. O sea, al final nos dedicamos a lo que nos dedicamos, y esa intensidad, y es una pena porque desde que tú entras por la puerta hasta que te vas, que todo haya fluido, que la chica te atienda, que esté allí, sí. que el cocinero le ponga bien la sal. Hay tantos momentos en los que podemos fastidiar
o no hacer que no salga perfecta esa experiencia, que realmente que tú entres y te vayas por la puerta, te hayan traído la cuenta rápido, que todo salga bien, es que me parece un milagro. Porque hay tanta cadena de personas que tienes que poner tanta intensidad para que un cliente haya vivido todo eso bien, que como para no estar enchufado, ¿sabes? Es como cuando vas a despegar en un avión, que hay un momento en el que digo, me parece imposible que esto vaya a despegar. Hay un momento de caos, la gente colocando las maletas, no sé qué, que uno se enfada, cambio de asiento, tanta gente a la vez. Digo, me parece imposible que este avión vaya a despegar hoy. Me parece que esto no va a salir. Y hay tantos temas en la cadena pero luego sale y luego despega como todos los... Pero si tuviese que decirte ahora así cosas como intenta, porque en el momento en el que estamos es una hostelería que está sobresaturada de proyectos, de cosas y tal, y me gusta pensar que las cosas y la vida te demanda cada vez más verdad. Entonces, que sean sueños pensados en porque realmente tienes un sueño, una ilusión gigantesca de contar algo, de que sientes algo y crees que tienes que colocar en el mundo ese restaurantito o esa tabernita que tiene que estar porque es tu sueño, porque es verdad, porque hay una honestidad en el mensaje y que luego todo lo que ocurra pues lo alinees con ese mensaje que es de verdad, ¿sabes? Sí. Esa llave sí que suele hacer que funcionen más las cosas, ¿no? Y esos errores te aportan muchísimo. Ese es un tópico, ¿no? Un poco. Sí, pero es verdad. O sea, yo me acuerdo después de la gabinoteca en Atenas que montamos un taller pequeñito para intentar que no... Porque una de las cosas que a mí me enganchó en la hostelería es que yo estaba con mi tío y hacíamos todos los días pisto, callos, no sé qué tal, y luego te vas a trabajar a sitios como Aquelarre y tal, y ves esa búsqueda de la perfección y de progresar todo el rato. Y a mí esa búsqueda de la creatividad, del mejorar, en la estrella Michelin, que es en la hostelería antigua en la que estaba instaurado esa filosofía, fue la que me enganchó. Esa me enganchó y me atrapó. Y entonces... Es verdad que cuando nosotros después de cerrar la gabinoteca Atenas y dices, oye, que no te flipes, que no tienes la llave de nada, montamos un tallercito para hacer las mejores lentejas y seguir haciendo las mejores lentejas, aunque tengamos unas lentejas muy ricas, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces, es verdad que los errores te hacen bajar a tierra, entender que tienes que mejorar y apretar, o cuando te vienen todos estos grupos ahora increíbles de hostelería y abren restaurantes increíbles en Madrid o en Barcelona y dices, ¡guau! ¿Cómo molan estos tíos? Te enchufas, se te mete el estómago para adentro, empiezas a abrir libros, ¿sabes? Y es guay, y es genial en el fondo, ¿no? Sí, no puedo estar más de acuerdo con eso. Aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust y así vamos a conocer un poco más a Nino Redrullo, ¿te parece? Me parece. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Mi idea de felicidad, mi momento así, ¿no? Como pues es en el monte, montando en bicicleta con mis 4 hijos y mi mujer. Aunque ella no le dé la bicicleta, a mí por lo que sea no le termina de encajar, pero cuando nos hemos ido a la casa campo tal y luego comer al solecito en una terraza y haber montado en la bici con mis hijos es mi plenitud total. Sí, además me contabas que tú... cuando empiezas a hacer mejor o más en Madrid, te das auténticas palizas yendo y viniendo en bicicleta a tus sitios, a tus restaurantes, a la oficina. Sí, bueno, todos buscamos ese puntito de vía de escape y de tener tu momento para ti y tal, ¿no? Sí. Y a mí la bicicleta que llevamos toda la vida, y además tengo la suerte de vivir al otro lado de la casa de campo, y cuando bajo, pues cruzo el lago, veo Madrid, o sea, es que es un regalo. Sí, así lo siento, sí. ¿Y cuál dirías que es un miedo que tengas recurrente? A la muerte. Es el mayor miedo de la humanidad. Yo lo he tenido de crío y de adolescente, y desde hace unos años lo trabajo mucho, tengo mucha inquietud espiritual y cada vez menos, y he pasado por episodios curiosos espirituales y ya te diría que casi muy poco miedo a la muerte tengo ya. Te puedo preguntar esos momentos curiosos espirituales que has tenido, ¿de qué tipo son? Bueno, de ver cosas que iban a pasar, como un flachazo, y sentirlo. O sea, te voy a contar uno de 3 o 4 que he vivido, de estar en la Ancha un día. No sé si esto es muy políticamente correcto contarlo, porque hay gente que se asusta, pero yo estaba en la Ancha un día y en la terraza, en 20 y pico años, mi hermano es la única vez que me dijo, vente a ayudarme a la terraza. Y estábamos los dos solos. Es la única vez, el único día. Y me llama y aparece un señor, se sienta
Y entonces yo le atiendo y me empieza mi cuerpo a envalentonarse, a ponerse nervioso, y de repente me siento que va a pasar algo. Va a pasar algo. Y entonces se lo digo a Santi, va a pasar algo con este cliente. Y de repente veo, porque no ves por los ojos, ves un poco aquí arriba, un flachazo de sangre. Vi que iba a haber mucha sangre en la ancha, en la terraza, y que yo me iba a morir. Y sentí que me iba a morir. ¿Y cómo lo debí de sentir? Que es la gracia, que directamente voy al teléfono de Lancha y llamé a la policía. Y me vi y dije, señores de la policía, y les dije, entiendo que se llama a la policía cuando ya te han pasado cosas, pero es que va a pasar algo y necesito que vengáis. Y me dijo, sí, por supuesto y tal. Y vinieron 4 tíos y resulta que le dijeron, ¿quién ha llamado? Yo, tal, ¿quién es el señor este y tal? Le dijeron que se levantara y al levantarse agarró para sacarse un arma del bolsillo y atacar a 2 de ellos. 2 le empujaron a él mientras tal, se cayó al suelo y empezó, hace 5 o 6 años, cuando aquello y tal, empezó a gritar en árabe desde el suelo con los 4 tíos encima. Estáis todos muertos y tal. No. Y fue una cosa muy... Todos llorando allí, no sé qué, fue una cosa un poco loca. Pero, bueno, yo sentí una cosa, si entramos más en profundidad del por qué sientes o puedes llegar a ver cosas, sobre ese campo de información y de energías que hay por ahí, y que es otro debate en otro podcast, ¿no? Sí. Qué historia. También es verdad que, claro, que ahí tienes tú un montón de... Claro, que has vivido tanta... O sea, que sabes detectar cosas también que es por intuición o por observar a tantos clientes también. Sí. O sea, hay un componente, hay una mezcla de cosas ahí. Seguramente, sí. No sabes por qué, sí. Pero bueno, eso sentí, lo viví así y bueno, y me han pasado algún episodio más, ¿no? Pero bueno, son cosas que me despiertan una inquietud espiritual y leo bastante sobre el tema, escucho, aprendo y intento sentir de ello, ¿no? ¿Y te has leído algún libro bueno sobre estos temas que te haya gustado? Bueno, me gusta mucho un libro de Brian Weiss sobre las vidas pasadas, de Brian Weiss. Bueno. Y luego el que más me gusta, que lo dije en otro podcast que es mi gurú, es Joe Dispenza, que es un doctor, que te desgrana realmente físicamente y fisiológicamente todo lo que significa la espiritualidad, el por qué cuando meditas tienes la espalda recta, o sea, todo lo que ocurre realmente en torno a la espiritualidad, en torno al ADN, a los pensamientos, a las emociones, a todo, te lo explica realmente el qué y el por qué medidamente, ¿no? No una cosa friki en plan que no se pueda demostrar. Joe Dispenza es brutal. ¿Tú meditas? Sí. Desde hace no mucho, ¿eh? Gracias a Luis, el de las alitas de pollo. Que me animó. Tú le diste a él las alitas de pollo deshuesadas y él te dio a cambio la meditación trascendental, ¿no? Y luego tiene una cafetería que se llama Ruth, ahí en la calle de la Luna, que me paso muchísimas veces a verle, y solamente estar con él un tiempo y tal, es ese tipo de personas y un espacio que hay que ir todos, porque es un sitio Ruth se llama. Ruth, R-U-T, y es un sitio de amor. Es una cafetería de amor, y entras y ya lo sientes, es brutal. Qué interesante. ¿Y un rasgo que no te guste de ti mismo? Un rasgo que no me guste de mí mismo. A veces me siento egoísta. O sea, siento como que no amo incondicionalmente. Amo tú sí, tú me das más. Y a veces me siento un poco egoísta y me gustaría, y me estoy trabajando en intentar ser más generoso. Y otro rasgo que estoy trabajando también es en ser más plenamente alegre cuando tengo que ser, porque parece que en mi familia no podríamos celebrar nada y quiero ser más alegre. Ya, ¿sabes? Te entiendo, sí, que es esa sensación del deber que a veces te... Sí. O el no lanzar las campanas al vuelo, que dices, a ver, va a haber un momento en el que hay que celebrar algo, ¿no? Y entonces a veces llego a los restaurantes y pongo foco en intentar ser alegre, hasta que de repente veo las judías, estás así y digo, pero bueno, chico, y ya se me fue la alegría. Me has amargado el día ya. Exacto, ya se me fue. Ay, me pareció muy bonita en tu libro una historia que cuentas de Romy, que era que ahora es la jefa de cocina, ¿no? Y que contabas que cuando llegó no había trabajado nunca en un restaurante y que era un poco lenta, y que eso es casi un pecado o es imperdonable en un sitio te limita. Claro, te limita mucho. Y que entonces que decías que cogía a las judías. Sí, pero espera, un poquito antes. Yo
cuando yo dejo la Ancha, o sea, me voy a la Ancha porque mis tíos se jubilan y dejo a Carmen Mendizábal de jefa de cocina. Ella coge la baja por maternidad, vuelvo y me encuentro con Romy, que esta chica que estás contando, y era lentísima. Y en una de esas que yo llamo a Carmen para preguntarle ahora qué proveedor había cambiado de algo, le digo, oye, y esta Romy que es lentísima, que no vale para nada, y ella al otro lado de la puerta me oyó. No. Sí. Pobre Romy. Y nunca me lo dijo hasta 5 años más tarde. Pero ella dijo, este cabronazo se va a enterar. Yo valgo y se empezó a poner las pilas sin yo sentir un cambio radical y tal. Entonces, para llegar, como era lenta, para llegar a poder sacar la faena, cuando todos nos habíamos ido, robaba las judías verdes, se las llevaba a su casa, las metía en la nevera y por la mañana en el metro las pelaba. Qué genio. Y llegaba allí con adelantando la tarea de las judías verdes. Eso lo que hizo fue que yo, sin saber nada de todo aquello, pasó luego a ayudante, luego tal, no sé qué, y durante muchos años ha sido jefa de cocina. Y ahora está de jefa de producción y tiene un horario fantástico, creo que la cuidamos bien y que está feliz, tiene 2 niños, o sea que... Es que lo ponías, que ella es de República Dominicana y que ponías, quería meter una receta de... Sí, eso es, tiene una Romy, receta en el libro, sí. Porque de ropa vieja, creo que es. Sí, y justo. porque pues te parecía bonita la historia. Cuando lo leí me pareció muy bonita. Me pareció de la serie de Ver esta, ¿sabes? Que Sí. como un argumento, una idea para intentar reflejar a veces lo duro que es, o sea, cómo tienes que poner las pilas o cómo a veces pues esto, lo de hacer lo de la imagen de alguien pelando judías en el metro. Teníamos que haberlo grabado eso. Me parece bonito. Sí, es que hay varias historias. Luego hay una historia que tengo ahí, no en el libro, pero historias que vives un poco ahora que has dicho lo de Deber. Meli es una señora que entró en las tortillas de Gabino también. No, miento, ya estaba en la Ancha antes. Y vino a las tortillas de Gabino a la cocina conmigo porque quería solo trabajar por las mañanas. Y arrancamos un día y aquello empezó a trabajar hace 18 años. Por la mañana y por la noche lleno desde casi el primer día. Y entonces yo no, porque soy así, me di cuenta de que Meli, que había ido solo a trabajar las mañanas, pero claro, a mí se me olvidó en esa vorágine de arrancar tu primer negocio, los nervios. Santi y yo adelgazamos 10 kilos, entrábamos a las 8 y me iba a las 3, pues un poco como la serie esta. Sí. Y me di cuenta de que Meli estaba trabajando mañanas y noches 5 años más tarde, que no habla muy bien de mí. Santi siempre me dice, coño, no lo cuentes porque no... Pero 5 años más tarde me quedo un día y digo, hostia, oye Meli, ¿pero tú no habías venido a trabajar solo por las mañanas? Y me dijo, sí. Y le digo, ¿pero y qué haces trabajando desde hace 5 años mañana y noche? Y me dijo, bueno, es que a la semana vi que teníais tanto trabajo que vi que se necesitaba venir por las noches. Y le digo, ¿y llevas 5 años trabajando mañana y noche sin querer? Y me dice, sí. Me digo, ¿y no quieres trabajar solo por las mañanas? Y me dijo, sí, puede ser, sí. Y digo, bueno, es que no me lo puedo creer. O sea, ese tipo de cosas que vives en tu familia que son increíbles. Eso es increíble. Y ahora está llevando la cocina del mercado de la Taberna de la Ancha, en el mercado de San Antón, y es la que lleva haciendo las tortillas, tiene un buen salario, tiene un horario bueno, o sea, creo que al final le devuelve la vida aquel esfuerzo. Qué bestialidad, ¿eh? Qué bestialidad. Sí, sí. ¿Un rasgo que no te guste en los demás, en las otras personas? ¿Algo que no te gusta? Pues últimamente me saca de quicio la impuntualidad. Mira que yo he llegado tarde hoy, aquí contigo, pero intento ser puntual. Sí, la impuntualidad es una cosa que últimamente me enerva bastante. Sí, no lo puedo evitar. Y somos una familia que hemos sido impuntuales. Mi mujer es súper impuntual y somos impuntuales, pero últimamente me enerva, sí. Yeah. Entonces por eso intento, hoy me va a ser una cosa de un crío, pero intento ser más puntual que de lo que era. Y una cualidad que valores en un hombre o en una mujer, algo que digas, esto yo lo valoro mucho, o con tanta gente que tienes trabajando, algo que tú valores mucho, que digas. La honestidad, que te digan las cosas de verdad. O sea, al final pasa que en estas estructuras la gente nunca sabe si te están diciendo la verdad o no, cómo son o no. Cuando alguien es como es y cree que si te dice las cosas a la cara y las cosas de verdad, eso no tiene precio. Y un error del que aprendieras, que te sirviera un error de estos que como un poco lo que tú has comentado, algo que dijeras, mira, esto ya lo tengo grabado a fuego, y un acierto casi por intuición que tuvieras. Pues mira, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en la Gabinoteca, con Jusi, con amigo de toda la vida, súper amigo, y era socio y tal, pues la relación fue a mal, por cosas de la vida, sin más, pero yo me he dado cuenta de que yo
me metía mucho en su parcela, es decir, cosas que tenía que haberme quedado en mi sitio, y me metía en su parcela porque tenía más experiencia en hostelería que él, y son cosas que a veces en la vida, cuando eres joven, no puedes dejar pasar ni la más mínima y todo lo tienes que mejorar y tienes que ir al tope todo el rato, pero te das cuenta que muchas veces para llegar a buen puerto es mejor dejar pasar ciertas peleas para ganar esa guerra, ¿no? Y eso lo aprendí, desgraciadamente, rompiendo una relación, ¿no? Y son cosas que, bueno, pues que aprendes, desgraciadamente, a base de golpes. Ya no te llevas con tu compañero. Bueno, sí, tengo, práctica. pero ya no es lo que era, obviamente, ya no es lo que era. Y parte de culpa la tengo yo. Sí. Y eso, y un acierto que casi de estos por intuición, por... no te voy a decir casualidad, porque tampoco creo mucho en esas. O sí creo en ellas, pero que siempre lleva aparejado algo más. Algo que tú acertaras casi y te sintieras como después diciendo, mira, mi instinto me premió aquí. Mi instinto me premió aquí. Pues mira, sí te voy a decir, como una cosa que creo que fui valiente y estuvo bastante bien, fue que me siento orgulloso de dar ese paso cuando cogimos el local de Sagasta. El de Fitzmüller. El de Fitzmüller. Iba a haber sido un sitio más de batalla, sencillo, porque veníamos de haber abierto junto a Manuel Campos Tatel Madrid, habíamos tenido mucha implicación y queríamos, como ya nos superaban en número y ya ibas creciendo, y como antes solo gestionábamos cada uno en una casa y no sabíamos gestionarlo de otra forma, pensamos en hacer algo muy informal, barato y tal, ¿no? Y Pachi y yo habíamos hecho un evento, Pachi Zumárraga, habíamos hecho yo un viaje por Europa y habíamos visto cómo bajaba esa corriente, la nueva cocina nórdica, te estoy hablando hace 9 años, la vuelta al sabor, a la sencillez, a la cercanía del producto, pero desde un marco más libre en construir la mezcla de los productos. Fuimos a firmar el contrato de 10 años de alquiler, y después de firmar yo me envenené con esa idea del Fitzmüller que es ahora, pero firmamos para hacer un sitio muy barato y otro concepto totalmente. Y después de firmar, le digo a mi hermano Santi, oye Santi, que tengo una cosa que decirte, y me podía haber dicho, eres idiota, habérmelo dicho antes, pero se lo dije después de final, le dije, es que estoy enamorado de un proyecto, de hacer una idea libre, pero de producto, pero no tradicional, en un contexto muy chulo, y me encantaría hacerlo, el Fitzmüller que es el ahora, ¿no? Y en vez de lo que habíamos firmado para eso. Y me miró a la cara y me dijo, confío en ti. ¿Sabes? Y ese momento para mí fue muy bonito, el instinto de decir, oye, en vez de hacer algo fácil, sé consecuente con tus valores, tienes ilusiones, pues vete a por ellos. Y fuimos a por ello y sufrimos como perros los primeros años hasta que consolidamos esa casa, porque no nos entendía la gente, esto de apionavo, esto de no sé qué, y ahora ya está mucho más visto. En aquel momento no nos entendían, hasta que hicimos entendernos. Sufrimos mucho, pero fuimos valientes y consecuentes con nuestra forma de vivir, que es la complicación, sin más, ¿no? Sí, Fitzmüller es un sitio que tengo mucho cariño, porque siempre que he ido he tenido encuentros, reuniones o noticias siempre muy buenas, ¿sabes? ¿Sí? Y a veces eso no es casualidad, sino que es lo que se genera. Sí, y tiene una energía bonita. Sí. Además me gusta mucho todos esos bulevares de Madrid, porque yo estudié ahí en la universidad y me gusta mucho todo ese tramo, ¿sabes? Sí. Me da desde Colón hasta Princesa, me gusta mucho todo eso. Sí. Un libro o una peli o una serie que te gusta cómo refleja tu mundo o que te haya parecido inspirador de algún modo. Una peli. Un libro, lo que tú hayas visto de otro lado. Me leí de crío el libro de Kitchen Confidential de Anthony Bourdain, que me marcó bastante y que fue muy heavy. Ese libro sí que transmitía exactamente mi vida, mi profesión, nuestros miedos, todo. El todo de nuestra vida lo reflejaban aquellos libros que escribió Anthony, que estuvo en la Gabinoteca. ¿Estuvo en la Gabinoteca? Grabando, sí, No Reservations en el 2008. Lo tengo que volver a ver. Sí, si lo miras en YouTube y tal. Y entonces yo le di de comer ahí en una barra llena de gente, fue súper divertido conocerle, tío, que era maravilloso. Yo soy muy, muy, muy entusiasta de Bourdain, aquí he hablado mucho de él. Los programas de Anthony Bourdain eran
que iba mucho más allá de la cocina y de los sitios, sin olvidarlo, pero que te transmitía mucho en esos viajes que hacía, mucho de lo que a él le interesaba, de lo que a él le gustaba, sus reflexiones. Era muy especial. Pues yo me acuerdo que fue en una esquinita ahí grabando un día normal y estaba lleno de gente. Entonces yo salía, le ponía los platos y le parecía todo muy divertido, con los guantes, no sé qué, con todas aquellas fricadas que hacía entonces en la gabinoteca. Y el último plato era un postre que tú te lo tenías que hacer y tú jugabas, y el mejor postre del mes, le hacía una foto, era el... sí. Sí, era una cosa muy... Sí, le llamaba el Juan Palomo. Sí. Entonces te daba una caja de herramientas con 1000 historias y tú le hacías, te sentías creativo, y luego el mejor postre le dábamos una cena para 2, ¿no? Y entonces se lo saqué, y con la mala suerte de que en lo que sea se obstruyó ahí un poquitín en el sifón, y cuando fue a hacer la espuma hizo aquello ¡boom! Y luego en el no sale, justo cuando va a ponerle lo cortan, ¿no? Como era de esperar. Pero joder, se llenó todo de espuma el hombre y tal. Bueno, fue una de esas anécdotas. ¿Y cómo era? Siempre lo he pensado, cuando estos programas te contactaban, ¿te ponían muchas condiciones o no? No, o sea, fue muy, no fue natural. intrusivo, fue muy natural. Un par de cámaras, un foco, no sé qué, y en una esquinita de la gabinete que hay cerca de la cocina, y yo salía, les contaba, no sé qué, hay en mi inglés de preescolar y de EGB un poco limitado, y fue muy divertido conocerle, fue un regalo. Bueno, me lo pondré hoy mismo, lo volveré a Además fue en el 2008, y fue cuando vine a Madrid, fue a Diverso y a la gabinoteca, así como si la gabinoteca fuera... Pero es que en esa época la gabinoteca, yo recuerdo que además en 2008 fue ya cuando yo empezaba a trabajar, a visitar más sitios, quieres descubrir más cosas con tus primeros sueldos, y la biblioteca era un sitio muy recurrente y muy habitual, a la gente le gustaba mucho. Me acuerdo de platos especiales que hacías, el perrito caliente, con pedigrí, que lo hacíamos allí. El potito, los y luego locuras todas. Esa fue una casa muy bonita, con una experiencia preciosa, y que todo suma, ¿eh? Y que me ha sumado increíble. O sea, una etapa de la vida preciosa, que gracias a la biblioteca hemos dado otros pasos, Fismuller, gracias a Fismuller hemos dado otros pasos y todo. La biblioteca más estaba en un sitio como muy especial, además, como en esa especie de placita tal, era muy, muy agradable. Sí. Y además es un sitio muy querido, ¿eh? Sí. O sea, mucha gente... Sí. Mucha gente además, me acuerdo que quedaba a lo mejor con una persona que estaba conociendo, quedaban en la gabinoteca, porque era como informal, pero divertido, pero... Sí, no, fue una etapa bonita. Algo, un plato, un ingrediente con el que lo hayas intentado, pero nunca hayas podido. O sea, algo que no te guste, que... Por ejemplo, a tu tío creo que eran los cangrejos, ¿no? El cangrejo que no le gustaba, sí. ¿no? Un tío tuyo. Sí. ¿A ti cuál es tu...? Pues mira, nunca me ha gustado el wasabi, pero es que ahora ya me gusta. O sea, ya no tengo... ahora ya eres omnívoro de verdad. Pero te voy a contar, así como anécdota de estar en las tortillas de Gabino, pues eso hace 17 años, cuando intentaba hacer tortillas de todas las cosas. Y un poco reflejando cómo es el momento en el que intentas hacer un plato, y si te va bien... y de repente la gente te felicita y ayuda a que llenes el restaurante y provocas emociones bonitas, a ti como cocinero se te hincha el pecho de una felicidad que te dura días. Y luego vas por la calle y dices, pero coño, ¿qué me pasa en el pecho que estoy tan contento? Y dices, aquella tortilla que hice hace 4 días y tal, ¿no? Y cuando no funciona, pues te hunde y se te mete para dentro el pecho y te tiras más días todavía de otra forma. Y me acuerdo que una vez le saqué un plato pues igual era en el 98 o por ahí, después de volver de la escuela de Irizar, y en la Ancha de Zorrilla, yo era un crío, y entonces le hice a mi hermano Santi una ensalada de perdiz o algo así, con pasta, me acuerdo perfectamente, que era una mierda, y me acuerdo que luego salí de la cocina de mi hermano, que él trabajaba en Global Praxis, o era consultor, sí. Y antes de reincorporarse a la hostelería y que estar con padre, y me acuerdo que salí y me dijo, pues te voy a hacer, me dijo él así como con dureza, me dice, voy a ser duro, creo que lo tengo que ser y lo siento, pero me parece una ensalada del Vips, sin hacer de menos al Vips. Pero bueno, con que lo la ensalada de Luisiana del Vips a mí me ha salvado muchas veces. Yo la he tomado toda la vida, con doble de salsa. Pero lo que
lo que me refería es que al final a veces tú cuando intentas cosas y cuanto más te expones, más sufres o más emoción te llevas para casa. Sí. Y es un tipo de vida que te engancha ese riesgo y que y es pues como los toreros, ¿no? De la puerta grande o enfermería, Sí. pues un poco ese de mundo, ¿no? Sí, sí. Pero que si te excita, te engancha, cuando haces un plato y funciona es increíble para nosotros. Sí, sí, sí. Qué bonito eso que dices de que vas con... dices, ¿por qué estoy feliz? Y sabes que hay algo y dices, mira, y lo repescas. Y dices, es verdad que era por esto por lo que me estaba tan feliz estos días. Eso me hace muy bonito ese momento. Sí, sí. Y un placer culpable que tengas, algo que Nino Redruello... Chocolate. Chocolate. Chocolate es que me pierde y... Sí, el chocolate. Entonces ahora lo que hago, en vez de tomar chocolate, me tomo el café, que como yo duermo como un lirón, pues entonces por la noche me tomo un café que ese amargor existe para cerrarte el estómago y tal, en vez del chocolate. Y luego mi mujer cada cierto me compra chocolate y yo, no me comes chocolate. Pero el chocolate me Mi pierde. punto me débil pierde. otra vez. Igual que a mi padre, ¿eh? Igual Sí. que a mi padre. Somos chocolateros y es un impulso irremediable, absolutamente. Y me gusta que hay gente que se esconde el chocolate. O sea, pero como si fuera, tiene sus sus rincones en su casa como en la cárcel, cuando la gente esconde un arma. Pues esto es igual. Me meto aquí estas 2 onzas envueltas. Sí, sí. Y yo que tengo a los 4 críos que trepan por el almacencito que tenemos ahí en casa y tal, entonces lo pongo más arriba todavía para que no me lo quiten. Pero vamos, tú estás fenomenal de forma. Te lo he dicho antes cuando te he visto. Estás para trabajar en restaurantes. Que no soy un cocinero gordo, digamos. Como lo decía Máximo Bottura, lo de que nunca te fíes de un cocinero delgado. Tú eres esa excepción. Sí, ¿no? pues no te fíes. Antes has mencionado a Anthony Bourdain. Me gusta esta para la pregunta que tengo ahora, que es la de un cliente que haya pasado por tus restaurantes que te haya hecho especial ilusión por lo que fuera, alguien que digas lo que tú comentabas al principio del placer para la gente como vosotros de servir, de ser anfitrión. Lo has hecho para alguien que te ha hecho especial ilusión en ese momento porque fuera tu héroe de la infancia, porque era una persona de admirable o de referencia para ti. Pues mira, te voy a decir varios. Obviamente Ferran Adrià. Yo trabajé con él en el Bulli en el 2002, el año de la retrospectiva y en la cocina, y fue increíble cómo nos regaló la libertad de pensamiento. Y gracias a él hice la gabinoteca y un día fue con Rafael Ansón y tal, y al día siguiente lo comentó en una charla y pues dar de comer a Ferran siempre es, bueno, para los de nuestra generación es como dar de comer, si te gusta la música, tocar delante de los Rolling, ¿no? Sí. Y te enseñó lo de los 2 bocados, ¿no? El primero de descubrir, el segundo disfrutar. Exacto. Eso es lo que hacía siempre, ¿no? Primero descubres y ahora que sabes lo que es, ahora lo voy a disfrutar, ¿no? Y también pues a David Muñoz, joder, que venga David a tu casa, Diego Guerrero, que venía mucho también y que viene mucho por Fitzmüller. Bueno, al final lo que más te ilusiona son probablemente de tu sector, a los que admiras y que vengan y que te elijan para disfrutar en tu casa. Es una cosa súper, súper, súper bonita que se valora mucho en nuestro mundo. Y ¿a quién me gustaría? Me gustaría que darle de comer a Fernando Alonso, porque siempre he pensado que ese muchacho que corre en coches y yo seríamos muy buenos amigos. Siempre lo he pensado. Sí. Sí, siempre he dicho, es que pues, la Ancha venimos de Asturias, del Barca. Claro. Y tenemos raíz asturiana. Y no sé por qué esa empatía, yo siempre he pensado que debe tener una mala leche también y tal, pero que la admiro yo siempre he pensado, si un día coincidimos o aparece por Fitzmüller o por el club, digo, acabaremos siendo buenos amigos. Sí, hay algo... Sí. Qué interesante. Es verdad que ahora hay una especie de revival de Fernando Alonso. Sí. Como que parece que la gente ha acabado de conectar con él, que al principio a lo mejor había cierta distancia, ¿no? Por lo que tú puedes decir, que quizá era muy... a veces la determinación se confunde con antipatía, ¿no? El ser tú tener clara tu dirección, nunca mejor dicho en el caso de alguien que conduce coches, ¿no? Se puede sentir como que eres un poco brusco o tal. Sí. Pero es verdad que ser Fernando Alonso no tiene que ser nada fácil. Y creo que es muy bonito todos los mensajes que lleva 20 y pico años contándonos a España y a la gente y de esfuerzo. Y este revival que dices tiene un significado brutal, ¿no? Entonces, el plan, ¿no? Como dicen. El plan. Sí. Entonces, es verdad que la admiro mucho, mucho, mucho.
mucho por todo eso detrás que hay, ya no por conducir en sí, sino el por qué sigues luchando, por qué sigues trabajando, ¿no? Si desgranas hay mucho bonito detrás de él. ¿Tu primer recuerdo en un restaurante o en un bar o una cafetería que no fuera de tu familia y que algo fuera que te abriera un poco la cabeza, que tú recuerdes? O sea, casi no tengo recuerdos de antes de, pero porque cuando comía con mi abuela los sábados en la Ancha cuando era niño y nos atendía mi padre y era un poco lo único que tal. Pero sí es verdad que tengo un recuerdo en la Chimenea en Guadarrama, comer con mi abuelo un domingo y ver cómo mi abuelo le daba, nada más sentarnos, un billete al camarero o al metre. Y yo decía, no le di mucha importancia. Luego se lo pregunté a mi tío, porque a mi abuelo no le podíamos casi ni hablar, porque era un hombre que a los niños no nos hacía ni caso, solo nos mordía. Y me contaba que mi abuelo iba a los sitios y nada más sentarse daba la propina ya para que asegurarse que le trataran bien. Que está bien pensado. Es que es como tendría que ser, ¿no? Sí, entonces, y me acuerdo perfectamente, él estaba en la cabecera de aquella mesa alargada y cómo le daba y tal, y claro, yo tendría 8 años o no sé, y dije, ¿qué está pasando aquí, no? Y no sé, es un recuerdo que lo tengo muy en mente. La Chimenea de Guadarrama también hablas en tu libro, porque sale por el tema de los boquerones. Joder, como has hecho los deberes, ¿eh? ¿Has visto, eh? Te lo tienes mejor que yo. Es que además yo, al ser de Santander, los que tú lo mencionas, que los bocartes, ¿no? Que es un plato que yo asocio con mi familia de pequeño, los bocartes que me chiflaban, esos bocartes rebozados. Tú cuentas un poco la historia de los bocartes de Santoña y todo esto. Y entonces es un plato, a mí los boquerones así me pueden volver loco. La relación precio-placer, ¿eh? Bueno. Los boquerones de Zafra, cómo fríe ese hombre los boquerones tan ricos. O sea, comerte un bocado, irte a estimar y pedirte unos boquerones y... Es verdad que ahí no los pagas un poquitín más que en una tabernita, pero escúchame, qué cosa tan rica, ¿no? Es de las cosas más por lo que te cuestan, que más placer dan. Sí. Mira, esto es una pregunta típica que hago aquí y ya que has abierto tú el melón o el bocarte, te puedo lanzar. Un bocado para ti que sea la perfección, te quiero decir, aquí hablo a veces de... la gente me habla de la patata frita después de darte un baño en el mar, algo que es del primer trago de café por la mañana, algo que pueda parecer quizá no va más, pero que a ti siempre te parezca felicidad de tomarte algo y decir, esto para mí es redondo y perfecto. O sea, para mí el momento felicidad con ingerir algo de comida o bebida es los desayunos en mi casa en San Martín de Valdeiglesias al solecito. Mi cafecito en las escaleras de mi casa, que siempre me pongo las mismas escaleras. Intento que mi hija, la mayor, me acompañe, que no siempre lo consigo. Esa es la perfección. Como bocado de placer, casi te diría que el pan chino de disfrutar. Un pan chino relleno de caviar. Sí. Hostia, ese bocado es... Aquí lo dijo mi amigo de la sotana, Andrew Llanola, dijo ese plato. ¿También? Sí, es que es muy dijo especial, muy especial. Dijo ese. Y te diría que casi la mejor merluza que he comido es en The Stage, una merluza que hizo un día Diego que dije yo, es la mejor. Me llevo toda mi vida comiendo merluza, la mejor merluza de mi vida. Que has estado en Zuberoa, que has estado que has tomado cosas ahí, y la mejor merluza fue en The Stage. Sí. Qué bueno, qué maravilla. Y una idea que te gustaría, esto a lo mejor es un poco spoiler, pero una idea que te gustaría que te esté ahora rondando la cabeza, o que te gustaría de alguna manera como medio importar, como lo que me contabas antes de Fischmüller, de que te había interesado temas... A ti te lo voy a contar, Truán. No, pero digo, algo que te pueda llamar la atención. No, algo genérico. A ver, hay muchas cosas por el mundo que te llaman la atención. Es verdad que viajamos poco. Mira, ahora vamos a hacer... Este año, en octubre, vamos a arrancar Tama, que está encima del Hotel Thompson, en el ático, con un mensaje muy bonito encima de la mesa, un mensaje bastante personal y muy esencial con una experiencia muy bonita solo para las noches, muy friki, para no ganarle mucho dinero, porque no se va a ganar casi dinero ese proyecto. Y viene, el origen es un viaje que hicimos mi mujer y yo a Nueva Zelanda, en el que estuvimos 6 días viviendo en una playa desértica, salvaje, pescando, cocinábamos lo que pescábamos, jugábamos al rugby, eso sí, y cocinábamos debajo de la tierra en los hangi, en los hornos debajo con los maorís y tal. Y a raíz de ahí pues te vas enamorando de ese punto ancestral, antiguo, esa forma de vivir que teníamos.
y de todo lo que significa detrás, ¿no? El animismo, el sentir que no sometes a nadie, que eres una pieza más del engranaje de la vida. Y cosas bonitas que voy a intentar colocar encima de la mesa, que luego no sé si alguien se enterará o lo sentirá o llegará el mensaje. Llegará a esa playa de Nueva Zelanda con el viaje, ¿no? Pero bueno, son inquietudes que tienes y que tengo la gran suerte en mi vida de que los puedo llevar a cabo, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a estar contento? Porque... Y de cocinar como cosas de estas enterradas. Es el utilizar la naturaleza, tu contexto, para cocinar, transformar el alimento de una forma respetuosa en tu ecosistema, pues es maravilloso. Y creo que un poco de todo esto, o un poco bastante, se ha perdido, ¿no? Entonces, una forma pues homenajeando esa forma de vivir tan antigua y tan primaria, pues es poner un debate encima de la mesa. Se queda el hueso, casi que lo puedes hacer un nudo. Es brutal, porque piensa que se hace con un calor residual, que es lo que hace que entre muy despacio el calor, que hace que esté súper meloso. Y voy a montar en medio de la sala un hangi grande, donde voy a acabar... Bueno, ya te contaré en otro podcast, pues no puedo desvelar toda la experiencia. Claro. Pero vamos, para que entiendas, tú vas a poder, cuando reserves la mesa, contratar ciertas cosas aparte de cenar, ¿no? De acompañarnos a hacer cosas como ir a cazar, entre comillas, el alimento por las mañanas, o sea, va un poco un 360 en torno a ese mensaje primario. Sí. El otro día, mira, es que me acabo de acordar por algo que has dicho, que estaba leyendo un libro de Nick Cave, que es el músico, que hablaba, y me pareció algo súper inteligente, que decía, a un periodista decía que él siempre dice cuidado con las ideas residuales, que dice que él cuando estaba haciendo un disco o sacando un libro, que lo que él teme mucho es creer que una idea que se ha quedado ahí petrificada es una idea original. Es decir, que a él lo que le da miedo es a veces una idea que no ha podido llevar a cabo, que se le ha quedado enquistada o que por lo que sea, y quiere meterla con calzador en su siguiente proyecto y que ya llega tarde, mal, y que tú te engañas y te crees que eso, porque te gusta o porque lo quieres hacer, es una buena idea que has tenido, una idea original, cuando no, es una idea que a lo mejor en su momento descartaste y que es un retal y que tú quieres ahora como sin darte cuenta reaprovecharlo. Bueno, es que hay mucha confusión entre lo que realmente deberías de hacer o tiene sentido. Y luego está, como dicen los estoicos, que en la vida lo difícil es saber discernir entre lo que depende de ti y lo que no. ¿No? Es decir, lo que tú puedes influir en lo que depende de ti, pues oye, dedícate a eso, y lo que no, pues no. Pero es verdad que yo tengo ideas bonitas que, bueno, las pienso llevar a cabo. Este año pues voy a hacer una fundación, la Fundación INBA, que voy a hacer un proyecto que se llamará Mesa Puesta, que ya hemos constituido la fundación. ¿A Mesa Puesta? A Mesa Puesta, y va a ser, bueno, pues que a raíz de ir a comer a dar de comer, ayudar en comedores sociales, te das cuenta de que la forma en la que alimentan a las personas, y nos lo cuentan así, pues ocurre de una forma bastante desdignificante, ¿no? Y la pobreza es una cosa que te atrapa y te hace sentir que no eres persona y que no eres capaz de casi nada, ¿no? Y entonces voy a crear, y más sobre todo cuando cada vez más los fines de semana van con sus hijos, ¿no? Y que ese padre siente que el crío se da cuenta de que su padre no puede ni alimentarle, ¿no? Entonces ahí creas una depresión y unas cosas por el todo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues casi como en La vida es bella, voy a hacer un teatro en un momento dramático en el que voy a hacer un comedor social que no lo parece, que parece un restaurante, en el que tú entras, hay una hostess y te voy a hacer más con un mensaje muy de amor, en el que esa hostess sabe quién eres, te llama por tu nombre, te sienta en la mesa, hay un camarero que te atiende, te da una carta, todo ocurre, hay un cocinero con amor que sabe lo que vas a sentir tú cuando veas un plato emplatado con detalle, con cariño. Pedirás la cuenta, tienes una tarjeta para pagar, ese crío parece que su padre le ha llevado a comer a un restaurante, y te hace sentir que eres capaz de que haya personas que miren para ti, que te traten como una persona, que es lo que eres y lo que te mereces, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar utilizar la herramienta de la hostelería, que es lo que llevo haciendo toda mi vida y cada vez me gusta más, en otro ámbito, en otro contexto, en subir esas vibraciones emocionales, en vez de, pues es muy bonito, vas al club financiero, alguien te elige, entra y se va más, si todo va bien, que no siempre, te vas más ilusionado, te ha hecho sentir que
pues que perteneces a una sociedad que no sé cuántos, ocurre mucha simbología de lo que hablábamos antes, que te hace sentir a más, ¿no? Y lo que quiero hacer es con ese tipo de personas ayudarles por medio de la hostelería a hacerles sentir, ¿no? Es muy interesante. Había una cuenta por ahí que me gustaba en redes sociales que se dedicaba a hacer cortes de pelo a gente, era un barbero y se dedicaba a hacer cortes de pelo a gente pues sin hogar. Entonces, claro, parece una tontería, ¿no? Porque ¿quién va a necesitar a lo mejor un corte de pelo? Pero te da mucha dignidad un buen corte de pelo. Te quiere decir que alguien que tiene el pelo cuidado te cambia todo. Y ellos se les veía con de repente una autoestima, verse bien en el espejo, verse cuidados, verse pues con el pelo mejor, te anima mucho, te da esa dignidad y creo que es parte también de la gracia de estas cosas. ¿Sí? Sí, entonces, bueno, tengo mucha ilusión y creo que va a ser mi gran proyecto, es lo que más me apetece hacer. Y ¿tú te acuerdas del primer disco que te compraste con tu dinero? A lo mejor un disco de música. Héroes del Silencio. Eres del Silencio, eres así... Sí, era lo más guay del mundo, Héroes del Silencio. Sí. No seas membrillo, ¿no? Yo creo que tenía 15 años. ¿Hace 30? Sí. ¿Te gusta la música o no? No porque como mis padres tampoco nos ponían música y tal, y eso no somos muy de música, pero cada vez más. Lo cuidas en lo... Sí, soy muy obsesivo con que la música esté siempre al volumen, el tipo y tal. Sí. Y las luces, yo soy el toc de las luces. Sí, eso también me lo decía Paco Quirós de Grupo Cañadí, me decía que la música, o sea, el sonido de fondo y la luz es fundamental. Obsesión, totalmente de acuerdo. Y ahora sí que, bueno, pues en este punto que te digo de que me intento, la alegría, para mí una alegría es una guitarra. Y de niño recibí un poco de clase y tal, y ahora quiero arrancar otra vez a recibir clases de guitarra y poder tocar la guitarra y sacar una guitarra en un momento dado y que la gente cante. Y la música es alegría pura, ¿no? Total. Hay buenos... O sea, estaba Pepe Soya, ¿no? Sí, Pepe Soya, y Diego Guerrero también toca la guitarra. Bueno, Arola también toca la guitarra, también, me acuerdo. Sí. Bueno, al final estos son artistas para todo. No sé cómo lo hacen. Sí. Un plato que te gusta preparar que requiera poco esfuerzo y tiempo y cuando vuelves a trabajar te gusta hacerte. Pues mira, a mis hijos les hago mucho la tortilla francesa de quesitos del caserío y guisantes en conserva. Quito el agua al guisante, pongo trocitos de los quesitos del caserío, bato 3 huevos, poquito, y en una sartén despacito, empiezo a hacer la vuelta y antes de cerrar la tortilla francesa meto los trocitos pequeños del quesito y los guisantitos. Y luego la dejo reposar un poquito de la tortilla y con ese calor se funde el queso. Imagínate qué tontería, cascar 3 huevos, quesitos de la nevera y tal, y queda riquísima. A ver, tortilla francesa de 3 huevos con quesitos es la piedra angular de mi alimentación. ¿De verdad? Porque lo cuentas como para niños pequeños. Sí. A mí me da la vida ese plato. Es que es maravilloso. Y también meto un poco de salmón cuando me pongo más creativo, tal, no sé qué. Y luego con ese punto del quesito dentro, que lo tienes que meter después, pues si lo pones con el huevo se te agarra. Y al fundir, aunque se te pase un poquito de la tortilla, pues está el quesito ahí que nos da, ¿sabes? Y el guisante que es dulzón, pues le va bien. No he probado lo de los guisantes. Me acabas de dar una nueva variedad en mi vida. Me acabas de... Eso, ahora me he suscrito a Cobardes y Gallinas y entonces me meto todo mis tortillas francesas que en The Bear sale una escena muy bonita de esa, de cómo alguien cuida a alguien que es de su equipo que está fastidiada y le hace una tortilla francesa perfecta, como muy cuidada, con mucho amor poniéndolo y la belleza de algo pequeño, ¿no? Sabes que yo he intentado ver la serie de Bear que cuentas 3 veces, pero cuando empieza con el estrés de la cocina soy incapaz. Claro, es que sabía que ibas a decir esto porque me parece una serie que es para alguien que trabaja ahí. Es lo último que te puede apetecer ver. Claro, creo. Es que yo llego a mi casa y lo he intentado 3 veces, porque todo el mundo me dice qué buena y el séptimo, pero no sé, me han contado el 7º capítulo de la 2ª temporada, pero es que soy incapaz. Para alguien como tú, me parecería una tortura, porque es volver de lo que te quieres escapar. Quiero decir, o de lo que quieres un poco tener un poco de distracción. Exacto. Un punto de inflexión en tu vida que tuvieras, que algo que te cambiara, que tomaras un camino, una decisión. ¿Sabes qué pasa? Que como desde niño siempre he estado todo tan encaminado a la hostelería, probablemente el punto de inflexión es el salir de mamá y papá de la ancha y montar mi hermano y yo las tortillas de Gabino. Creo que es el punto de inflexión más importante laboralmente de mi vida. Si es laboralmente tu pregunta, obviamente es esa. ¿Por qué? Porque
nosotros nos dimos cuenta, y creo que por eso lo hicimos, que no solamente estábamos poniendo en riesgo las tortillas de Gabino, ese negocio. Claro. Si nosotros nos llega a ir mal las tortillas de Gabino, porque tú sabes lo cruel que es los cambios generacionales en la hostelería, en plan de los callos ya no están como cuando estaba tu padre, y todo ya está peor que cuando estaba tu padre. Si nosotros tenemos que volver como ese perro con el rabo entre las piernas, de haber fracasado ante los mismos clientes, porque al final más o menos son los mismos, a la ancha, como hijos que han montado algo que les ha ido mal, y luego al poco mi padre y mi tío se jubilan, hubiese sido un drama. Un drama para cambiar, para que nos hubieran aceptado. Pero no lo pensamos, jamás pensamos en esa derivada. Simplemente nos apetecía hacer una cosa. Yo le llamé un día a Santi, oye, estoy trasteando aquí en la ancha de Zorrilla con tortillas y si hacemos no sé qué. Y a las 2 semanas me dijo, átate los machos que tenemos local. Y yo dije, hostia, que no estoy... O sea, y me acojoné, increíble, ¿no? Con 27 años. Y a raíz de ahí nos quitamos los miedos, pudimos hacer un cambio generacional en la ancha súper bonito, súper bien aceptado por la clientela, porque ya habíamos vuelto de haber abierto las tortillas, luego la Gabinoteca y después Fitzmüller. Entonces, el punto de inflexión para poder llevar el camino en la vida de lo que estamos llevando, que no es nada mucho así, simplemente que el poder hacer cosas que te apetece hacer, es gracias a esa piedra angular de las tortillas de Gabino. Es que es verdad que a veces las transiciones además son difíciles. Es decir, a veces lo que tú decías de la crueldad de los callos ya no son como antes, ¿no? Y que a veces se tiende a idealizar o a mitificar cosas que no son tales. Te quiero decir que eso también habla mucho Massimo Bottura, ¿no? De decir, la receta de tu abuela de pasta no es tan buena y a veces está bien saberlo. Otra cosa que tú tengas buenos recuerdos. Exacto. O que haya un concepto ahí que es muy interesante de... pero que todo es a veces mejorable y no conviene tener las cosas demasiadas mitificadas, porque a veces todo va cambiando, vas mejorando, vas metiendo nuevos alimentos, nuevos ingredientes y hay que jugar bien con esas dos cosas sin descuidar una a la otra, pero que a veces las cosas que queremos conservar en formol es un error a veces. Sí, y no te das cuenta. Esto me lo decía un amiguete que trabajé con él en Arzac, Jeff Harter, que ahora está en Mallorca, que es un chaval maravilloso, y luego nos fuimos juntos a Italia a trabajar y pasamos mucho tiempo juntos. Él era de esta zona de la nieve en Estados Unidos. De Aspen. De Aspen, de por ahí. Y se me decía, Nino, la tortilla de patata no está tan rica como os creéis los españoles. Y decía, no me lo puedo creer. O sea, y teníamos conversaciones sobre esa como diciendo, o sea, la gustativamente no es... Me dice, sí, está rica, pero no es la locura como os volvéis locos en España. Y entonces eso te hizo mucho, a mí me hacía mucho pensar, ¿no? Un poco en lo que vas tú. Sí. Bueno, igual que si vas a Sudamérica y te dan algo que a lo mejor para ellos es increíble, que es su sopa, que tienen cosas increíbles y algunas sopas son más normalitas. Sí. Y para ellos son increíbles, ¿sabes? Pues porque se han criado con esa sopa. Igual que nosotros, no sé, otro ejemplo, ¿no? Pero luego, no sé, son cosas que están ahí en el aire y que nosotros nos criamos, asociamos emociones a platos, a vivencias, y que eso es suficiente a veces, ¿no? Y para acabar, un lema que tengas presente siempre y que podría estar a lo mejor en uno de vuestros menús o casi en un logo en vuestro restaurante, o que tú tengas en tu oficina presente y que te gusta repetirte o tener. Si no lo hubiese dicho ya, te hubiese dicho lo de mi padre de cada día es la inauguración. Es muy bueno. Ya hablando de mi padre, voy a decir otra frase de mi padre, que es muy bonita también. Mi padre, a veces cuando en la ancha le decían lo de qué bien nos has atendido, Antonio, y tal, él repetía, espejos somos que reflejamos los rayos que recibimos. Muy bonita. Como diciendo, tú vienes con ilusión a mi casa, eliges mi casa, quieres disfrutar en mi casa. Pues yo lo único que hago es reflejar lo que tú me estás dando, ¿no? Y eso es un poco lo que hablamos de la generosidad y de lo bonito de servir a los demás. Servir desde el corazón porque lo quieres, porque lo deseas, porque lo amas, porque servir a los demás es un regalo. Y esa frase es brutal. Es perfecta, además es aplicable también a lo mío. Pero fíjate, pero cuando viene gente aquí a hablar conmigo, hay veces que me dicen, oye, estuviste aquí, te vi muy bien, muy cómodo, muy suelto en esta conversación. Y digo, es que a veces es cuando la otra persona, en este caso tú, que vienes y que cuentas cosas, te involucras, te abres o
contestas rápido. Es como un partido de tenis. Tú a lo mejor juegas mejor cuando el otro es también muy bueno y alcanzas un nivel que antes no habías conocido, porque lo que dices tú, te adaptas al ritmo a la otra persona. Entonces es interesante. En cambio, a veces pues te cuesta más, ¿no? Devolver. O sea, que hoy has estado a gusto. Es fenomenal, he estado súper a gusto. Así que por eso esto es un hotel, porque también nos gusta recibir a la gente y aprender. Yo también he estado muy a gusto, feliz y agradecido de que me hayas dedicado este ratito. Un placer saber de tu historia, de tus proyectos actuales y también de tus proyectos futuros, Nino. Me lo pasa fenomenal y seguro nos vemos pronto en alguna mesa de tus restaurantes. Me encantaría cuidarte luego yo a ti, en mi casa. Un abrazo. Un abrazo, Javi, gracias.